Buenas tardes a todos, de nuevo. Siguiendo un poco el proceso que estamos llevando, pues como verán, primero José Carlos nos expone las herramientas, después Isabel nos dice cómo usarlas con las personas enfermas terminales y ahora ya pues se murió y vamos a ver cómo trabajamos esa pérdida con las mismas herramientas, evidentemente. Estas son herramientas que valen para todo el proceso. Entonces, yo estoy encantada de hablarles de cómo vamos a trabajar la elaboración de la muerte de un ser querido, del duelo. Como ya sé que la mayoría de ustedes tienen experiencia en esto, tienen experiencia también en acompañamiento, pues, y además porque tenemos poco tiempo, también va a ser como mis compañeros, muy fluido y rápido. Si alguno tiene interés en la proyección, pues yo la dejo aquí y está un poco a su disposición. Bueno, primero es importantísimo desdramatizar el concepto de duelo. Por supuesto que el duelo es algo normal por el que pasamos todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida varias veces, y la mayoría de ellos no requieren mayor tratamiento que no sea el cariño, el respeto y la comprensión de los propios familiares y de las personas más allegadas, ¿verdad? Pero ocurre que no siempre es así. Hay un porcentaje, bueno, hablemos de un 15, un 20% de duelos que se complican. ¿Y qué significa esto? Vamos a entender primero lo que es el duelo para después ver por qué puede complicarse y a qué llamamos duelo complicado. El duelo es esa respuesta emotiva a la muerte, a la pérdida de algo, de alguien significativo. Cada desapego con ese vínculo que hemos creado con ese familiar provoca una serie de reacciones o sentimientos que nos hace pasar por un periodo que llamaremos duelo. O sea que estamos hablando de duelo a los sentimientos que nos provoca el romper un vínculo y como tal tener que realizar un desapego, al menos en la manera en que lo teníamos hecho, a nivel muy físico. Es una experiencia global, como todos ustedes ya saben. ¿Por qué? Porque afecta a la persona en su totalidad, a sus aspectos más psicológicos, a los más emotivos, a los mentales, a los sociales, a los físicos y a los espirituales. Por tanto, y como afecta a todos ellos, habrá que tratarlos todos, y todos posiblemente por igual, con dependencia de cómo la persona los esté viviendo. La expresión del duelo dependerá de las normas y expectativas culturales y de las circunstancias de la pérdida. Aquí ya estamos empezando a dar pistas. Es verdad que es una respuesta universal, pero también es cierto que no todos los duelos son iguales. A veces va a depender de nosotros, de nuestra propia personalidad, de nuestra manera de percibir y de afrontar las dificultades, pero otras veces también va a depender de cómo sucedió la pérdida, en qué circunstancias, bajo qué circunstancias y sobre todo de cómo yo percibí traumáticamente esa pérdida, qué nivel de traumatismo provocó para mí esa pérdida. Esto quizá aquí me lo voy a saltar, no tenga tanta... A mí me gusta mucho, que seguro que lo han leído, y que yo cuando trabajo allí con las personas en duelo, cuando leemos esto, lo cierto es que iba a decir las señoras, porque suelen ser casi todo mujeres, las señoras que están allí, cuando lo leemos, se sienten muy identificadas y dicen, sí, efectivamente, así me he sentido o así me llegué a sentir yo. Dice, en ninguna otra situación como en el duelo, el dolor producido es total.
Es un dolor biológico porque duele el cuerpo. Es psicológico porque duele la personalidad. Es social porque duele la sociedad y su forma de ser. Es familiar porque nos duele el dolor de los otros. Y es espiritual porque duele el alma. En la pérdida de un ser querido duele el pasado, el presente y especialmente el futuro. Toda la vida en su conjunto duele. Bueno, pues es un poco lo que viene a significar lo que siente alguien cuando un ser querido para él está muriendo. Nos duele el pasado porque recordamos cuando éramos felices a su lado. Nos duele el presente porque es un presente en el que nos sentimos solos, desamparados, ya no está. Y sobre todo nos duele el futuro porque cuando pensamos en ese futuro, pensamos en un futuro en el que no está nuestro ser querido. Me voy a saltar algunas porque no tienen tampoco mayor relevancia. En cuanto a las manifestaciones del duelo, yo voy saltando y voy deprisa porque a mí me interesa principalmente, porque creo que les puede interesar más a ustedes, llegar a cómo vamos a ir trabajando ese duelo. Pero sí es importante que primero vayamos haciendo un breve recorrido, un rápido recorrido por las circunstancias principales del duelo. En cuanto a las manifestaciones, bueno, los comportamientos, que ya lo habrán oído, aparecen en los manuales. El sueño con el fallecido. Es cierto que la mayoría de las personas en los primeros meses, en los meses siguientes a la pérdida, sueñan continuamente con su persona fallecida, que se les aparece en el sueño, claro, que les dice mensajes, que les conforta, que les habla de otros seres queridos, que les da ánimos, o simplemente aparece vivo a su lado y nosotros muy felices disfrutando de él, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando nos despertamos y nos damos cuenta que era un sueño? Pues que suele aparecer un pico de ansiedad porque nos damos cuenta de esa realidad, que no está. Trastornos del apetito, tanto por exceso como por defecto, conductas no meditadas dañinas, pues conducimos a mayor velocidad, no nos importan los riesgos, lo que se llaman los suicidios encubiertos, estas personas que conducen por el carril contrario y terminan matándose, muchos de ellos. Bueno, actitudes temerarias que en el fondo pueden acabar en muerte, pero que realmente tampoco nos importa tanto. Los suspiros. Suspiren, que es muy bueno. Continuamente. Porque cuando suspiramos, ¿por qué suspiramos? Hombre, eso desde luego. Los muertos pocos suspiros dan. Porque sentimos que nos falta el aire, porque tenemos una respiración muy superficial. Parece que se nos queda en la garganta y que no nos pasa, ¿verdad? Y necesitamos respirar hondo. Sobre todo porque se nos oxigena el cuerpo y al mismo tiempo parece como que cogemos fuerza para seguir adelante. La hiperactividad, bueno, no quiero pensar, no quiero saber lo que significa mi vida sin él, sin ella, entonces me echo a la calle y hago lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer y lo que debería hacer y lo que no debería. ¿Por qué? Porque en el momento que llego a casa y me encuentro con el sillón vacío, se me viene el mundo encima. Lo que ocurre es que por lo general tarde o temprano llega y es cuando uno toca suelo y dice, se ha muerto. Pero hasta entonces a lo mejor no se ha dado cuenta, ¿verdad? El llanto continuado y frecuentar los mismos lugares que el propio fallecido. Bueno, pues me gusta ir a comprar a esa tiendecita donde iba mi madre y ya la conocían todos y bromeaban con ella, porque de alguna manera estoy un poquito más cerca de ella, ¿verdad? Y estoy en un entorno que me arropa y familiar y me apetece mucho recordarle. Bueno, pues todo esto en principio es normal. ¿Cuándo va a dejar de ser normal? ¿Cuándo? Claro.
Va a depender, como siempre, de la frecuencia, de la intensidad y de la duración. ¿Verdad? Vamos a ir un poquito más deprisa porque hay muchas. A nivel mental, dificultades para concentrarse, la pérdida de memoria, recuerdo continuo del fallecido, continuamente estamos rumiando. Yo pues recuerdo muchas conversaciones con madres que han perdido hijos y que me dicen precisamente eso. Dice, es curioso porque cuando yo salgo con las amigas, mis amigas noto, siento, entiendo que tratan de tocar todos los temas posibles, menos posiblemente el tema que a mí me gustaría tocar. No hablan jamás de sus hijos. No hablan de sus hijos cuando antes hablaban de sus hijos para que yo no recuerde que el mío ha muerto. ¿Tiene esto algún sentido? ¿Verdad? Y yo lo que necesito es recordarlo y compartirlo con ellas. Y cuando a veces yo tomo la iniciativa y lo hablo, me dicen, bueno, pero no pienses eso, vamos a pensar en otra cosa. Como si eso fuera posible. Es más, como si eso fuese bueno, que ni siquiera lo es. Por supuesto, no es el momento ni de tomar decisiones, ni de generar proyectos. Estamos en una fase absolutamente emocional, ¿verdad?, de nuestra vida, y por tanto, muy poquito racional. Vamos a esperar a que se calmen, a que se nivelen ese desequilibrio, ese equilibrio que hablaba el doctor esta mañana, a que se nivelen nuestra fase emotiva, emocional, con nuestra fase más cognitiva y no dominen los sentimientos sobre las razones ni viceversa. Vamos a esperar y luego ya decides si te quieres mudar a la China o si te quieres quedar en tu país, porque a lo mejor estás huyendo de algo que va a ir tras de ti, ¿verdad?